Hola amigos y hermanos, muy buenos días. Una de las preguntas más cruciales que nos hacemos todos los días es: ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? Si pienso en casarme, ¿con quién me casaré? Inclusive oramos diciendo: Señor, tú mándame una persona. Si queremos un trabajo, Señor, tú dame el trabajo. Y no está mal pedir el trabajo, sino cuando no sabemos cuál es nuestra vocación, ni sabemos nuestras habilidades, pues esperamos que venga de Dios ese trabajo para nosotros. Decimos: ¿cuál es tu voluntad? ¿En qué quieres que yo trabaje? ¿Con quién quieres que yo me case? Cuando no sabemos, porque cuando sabemos tomamos hasta decisiones precipitadas. Pero en el caso de hoy vamos a ir a Josué capítulo 22, versículos del 1 al 9, y vamos a ver un pasaje muy claro donde Dios le dice a su pueblo cuál es su voluntad. Si tú quieres en esta mañana saber cuál es la voluntad de Dios para ti, yo te invito a que te quedes conmigo estos minutos. Dice así Josué capítulo 22. Luego Josué convocó a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo: ustedes han cumplido todas las órdenes que les dio Moisés, siervo del Señor. Además, ustedes me han obedecido en cada mandato que les he dado. Durante todo el tiempo que ha pasado, hasta este mismo día, ustedes no han abandonado a sus hermanos los israelitas. Más bien, han cumplido todos los mandatos del Señor. Y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo prometido, lo que prometió, y les ha dado descanso a sus hermanos, regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriental del río Jordán. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares. A la mitad de la tribu de Manasés, Moisés ya le había entregado el territorio de Basán, y a la otra mitad Josué le entregó el territorio que está en el lado occidental del río Jordán, donde se estableció la mayoría de los israelitas. A los primeros Josué los envió a sus hogares junto con las tribus de Rubén y Gad y los bendijo así: regresen a sus hogares repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Compartan con sus hermanos lo que le han arrebatado al enemigo. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés salieron de Silo en Canaán, donde estaban congregados todos los israelitas, y regresaron a Galad, el territorio que había adquirido según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Bueno, ya habían conquistado la gran mayoría de la tierra prometida, ya habían distribuido a todas las tribus su territorio, y ahora dice el título de este pasaje: retorno de las tribus orientales, es decir, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Si recordamos al principio, cuando iba a iniciar la conquista, Rubén, Gad y Manasés pidieron quedarse del otro lado del Jordán, porque les gustaron esas tierras. Y bueno, bajo el permiso de Moisés y de Josué, se quedaron su familia, dejaron su familia, sus animales de aquel lado del Jordán, y les dijeron: pero ustedes necesitan venir junto con el pueblo y ayudarles a conquistar la tierra prometida. Y así lo hicieron. En este capítulo 22 estamos viendo cuando dice: ya conquistamos, ya repartieron las tierras, ahora sí ustedes pueden regresar. Pero resalta a nuestra vista que eh, en el versículo 8 dice: regresen a sus hogares repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Estas tribus se habían enriquecido porque el estar conquistando a los diferentes pueblos paganos que estaban en la tierra de Canaán, ellos se habían quedado con sus propiedades, con lo que dice aquí: oro, plata, la ropa y hasta los animales. Entonces, ellos tienen un futuro prometedor. Están en una tierra de la cual fluye la leche y la miel, hablando de la abundancia.
Yo creo que todo lo que sembraba se cosechaba y había suficientes pastizales para sus ganados. Entonces tenían todo por delante para realmente ser una nación próspera, abundante. Pero en medio de todo esto, ¿cuál era la voluntad de Dios para este pueblo? Y bueno, entendemos que para todo el pueblo, pero particularmente para Rubén, Gad y Manasés. Quiero pedirle que usted vaya a su Biblia, o si no la tiene ahí, bueno, apunte usted la cita, en Josué 22, de los versículos 5 en adelante. Y les está hablando Josué y les dice: esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo a su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Bueno, la voluntad de Dios es muy clara en la Biblia. No necesitamos mucho para interpretarla o para poder aterrizar en ella. Son indicaciones muy específicas. Mire, déjeme empezar. Número 1 dice, o si usted tiene una libreta y quiere anotar, hágalo. Número 1, esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley. Y me causa curiosidad que la palabra es esfuércense. ¿Por qué esfuércense? Porque algo que nos cuesta trabajo es algo a lo cual no estamos habituados y que tendremos que ponerle intencionalidad y ponerle voluntad y una doble cantidad de esfuerzo para poder cumplirla. Y pareciera que Josué sabía de nuestra naturaleza humana que cuánto trabajo nos cuesta obedecer los mandamientos de Dios. Y él dice, esfuérzate. Ya el Señor le había dicho a Josué en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, pero le dijo, para que no te separes de este libro que es la ley de Dios. Medita en él de día y de noche. Había un esfuerzo en eso. Así que el primer punto que yo le quiero decir esta mañana es este. Tal vez a Dios no le importe mucho con quién te cases, siempre y cuando a ti te guste y puedas procurarla y ser feliz con esa persona. Tal vez a Dios no le importe mucho en qué quieras trabajar, siempre y cuando lo estés haciendo de acuerdo a tus dones y talentos que Él te dio. Tal vez a Dios no le importe mucho la ciudad en la que tú puedas vivir. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Número 1, que hagas un doble esfuerzo, que te enfoques en cumplir los mandamientos de Dios. Y dice número 2, amen al Señor su Dios. Y esto va con lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Ama al Señor tu Dios. Entonces no importa con quién te cases, no importa en qué trabajes, no importa dónde vivas, donde estés, ama al Señor tu Dios. Tenlo como lo primero, lo primordial, lo supremo en tu vida, como tu autoridad, siempre sometiéndote a Él, reconociéndole, adorándole, dándole gracias como el Dios supremo que es. Número 3 dice, condúzcanse de acuerdo a su voluntad. Bueno, su voluntad es esta y dice, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él, sirviéndole de todo corazón y con todo su ser. Está muy claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Es que pues los recursos no me alcanzan y tengo necesidad de tomar un doble trabajo. Bueno, si ese doble trabajo me va a quitar la oportunidad de que yo me mantenga firme, de que yo ame a Dios, de que yo obedezca a Dios, entonces no será su voluntad. Si a mí me ofrecen un trabajo que promete darme fuertes ingresos, pero a través de ese trabajo yo voy a desobedecer los mandamientos de Dios, o voy a estar tan ocupado que no voy a poder ocuparme de las cosas de Dios, entonces tal vez no debería tomar yo ese trabajo. Y si pues yo me pienso casar con alguien que no ama a Dios, que no le interesa a Dios y que en lugar de ayudarme y que nos ayudemos juntos para esforzarnos en cumplir los mandatos de Dios, al contrario, se va a oponer y me va a distraer de cumplir los mandatos de Dios, tal vez yo no debería de casarme con esa persona. Queridos amigos, la reflexión de hoy es muy sencilla. ¿Quieres tú saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es esta: que seas obediente a sus mandatos, que ames a Dios y, como dice, que te mantengas firme a Él
y que le sirvas de todo corazón y con todo tu ser. ¿Hay alguna forma como tú estás sirviendo directamente en el reino de Dios? Porque tú puedes decir, es que yo soy muy próspero, Dios me ha bendecido, me va muy bien en la vida, en mi profesión, en mi carrera, pero ¿estás sirviendo a Dios? Bueno, no, es que no me da tiempo, soy una persona muy ocupada, es que no estás haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es tanto que tú seas médico, o que seas un contador, o que seas un ingeniero. La voluntad de Dios es que tú te mantengas firme, sujeto a Él, y te mantengas sirviéndole con todo tu corazón. Así es que yo te quiero invitar a que esta mañana simplemente vengamos a Dios. Si tú estás cumpliendo esto, dale gracias a Dios porque te queda clara su voluntad para tu vida. Pero si para ti esto no lo sabías, bueno, es hoy. Yo te pido, tómale una foto, un screenshot con tu teléfono, manténlo ahí en tu teléfono, o escríbelo en una libreta, o subráyalo en tu Biblia, trata de memorizarlo. Y todos los días que tú pienses, ¿será la voluntad de Dios que yo haga esto, que yo haga otro? Confróntalo con esto. Si eso que tú vas a hacer da espacio y da la oportunidad de que tú sigas cumpliendo esto que Dios manda, entonces puede ser que sea para ti. Pero si aquello que tú vas a hacer te aleja de este propósito, entonces definitivamente no es la voluntad de Dios para tu vida. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad en esta mañana. Y gracias por tu palabra, que hoy nos enseña claramente cuál es tu voluntad para nosotros. Te ruego, Padre Celestial, ayúdanos a que en medio de esto podamos recordar la enseñanza del Señor Jesucristo como el primer mandamiento, amarte a ti con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y el amar a nuestro prójimo. Y ayúdanos, Señor, a que cada día las cosas que hagamos, a través de ellas podamos mostrar tu amor a ti y nuestro amor al prójimo. Danos de tu sabiduría, danos de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.